en los días que Jesús fue arrebatado al cielo. ¿Qué tal si, que Tomás seguro? ¿Qué tal si te digo que hoy vos entendés más que la experiencia que vivió Tomás, uno de los apóstoles? Hermano, ellos caminaron con Jesús, estuvieron 3 años con el Señor, vieron tantos milagros. ¿Y no te parece que habiendo visto tanto ellos debieron haber sido más creyentes, más fervientes, más entendidos? No le entraba en la cabeza lo que Jesús le explicaba. Si alguien aquí presente dice, a mí me pasa lo mismo, no me entra en la cabeza lo que el Señor nos dice. Bueno, quiero que tengas esperanza y seguridad, porque por eso vino el Espíritu Santo. ¿Cuándo entendieron más los apóstoles? En los 3 años que caminaron con Jesús y Jesús renegó con ellos. Porque los tenía que andar separando para que no discutan y no peleen. Les tendría que andar levantando el ánimo, se tenía que andar cuidando porque lo negaban. ¿Cuándo fueron más maduros esas personas? ¿En los 3 años que caminaron con Jesús o luego que fueron llenos del Espíritu? ¿Cuándo? Después de ser llenos del Espíritu, se les abrieron los ojos. Bueno, ¿cuántos han recibido el Espíritu? Tenés lo mismo que le transformó la vida a los discípulos. Ellos tuvieron el llamado y fueron direccionados y recibieron tanto del Señor. Ahora, esta reflexión te va a ayudar a comprender esto que estoy diciendo. ¿Cuándo escribieron ellos los evangelios? ¿En los 3 años que caminaban con Jesús o luego de haber recibido el Espíritu Santo y se acordaron todo lo que el Señor les había dicho? Porque lo que el Señor les decía, al rato se lo olvidaban. Les enseñaba algo y al rato se lo olvidaban. Pero cuando vino el Espíritu Santo activó adentro de ellos todas las palabras del Señor y por eso escribieron los evangelios. 20, 30, 15 años después. Mirá, el Espíritu Santo les dio la capacidad de recordar las enseñanzas de Jesús y la plasmaron por escrito. No lo hicieron mientras caminaban con Jesús. ¿Qué te quiero decir? Que el Espíritu Santo opera de la misma manera en el día de hoy. ¿Cuántas predicaciones oye un creyente en el año? El hermano Juan Carlos Ortiz, que fue el fundador de la iglesia que pastorea Dante Gebel, tuve el honor de conocerlo siendo pibe. Él decía, si un creyente presta atención y le cree a todos los mensajes que oye, en menos de un año se va para el cielo con cuerpo y todo. Llega a un estado de gloria y de santidad que vuela en el espíritu. Pero estamos todos conscientes, ¿verdad? Nuestra memoria es limitada, nuestros sentimientos se confunden, las situaciones de la vida parece que nos apagan, igualito que los discípulos. Pero ¿dónde está la razón de tu victoria, de tu fortaleza, de tu seguridad? Es que Dios puso su espíritu adentro tuyo. Amén. Y esta es la misión del Espíritu Santo, formar, preparar a la iglesia. Mirá, Jesús trabajó dedicadamente con esos 12. Y cuando llegó el día de Pentecostés, había solo 120. Digamos, un poquito matemático, se multiplicaron por 10. Pero después que vino el derramamiento del Espíritu Santo, fueron multitudes, y pasaron más allá de las fronteras de Israel. Fue a todo el mundo y en todo lugar se predica a Cristo y en todo lugar la gente se convierte. ¿Qué es lo que cambió? Es que vino el Espíritu Santo y tomó la palabra del Señor, ejecutó la obra que Cristo ejecutó en la cruz del Calvario y la desarrolló en el mundo entero. ¿Cuántos dicen eso me pasó a mí? Eso me pasó a mí. Porque si no te pasó, vení acá, te vamos a reprender, exorcizar, tenemos que desatarte, porque al menos que estés abierto al Espíritu Santo, se puede ser un excelente religioso, pero no un creyente encendido. Un creyente no está encendido por fervor propio, sino por convicción del Espíritu. Y esto es lo que tiene que desarrollarse. Se me están mezclando los dos mensajes, el de ayer y el de hoy.
Pero ayer comenté algo que me lo marcaron varios hermanos que les ha bendecido y te lo quiero decir así en forma breve, muy breve, muy breve. ¿Cómo es esto que Cristo forma su iglesia, le da nacimiento a la iglesia? ¿Sabía cuándo nació la iglesia de Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se formó la iglesia de Cristo? Detalle que tenés que saberlo. Cuando la lanza abrió su costado. Cuando Él muere en el Calvario, estaba pagando el precio para la salvación de toda, decirlo conmigo, de toda la humanidad. De toda la humanidad. Por eso la iglesia le predica a todos. No a un solo pueblo, no a una sola nación, sino a toda nación, ¿verdad? Y ese fue el llamado del Señor, a toda nación. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, paga el precio para la redención de todo el mundo, para que sea predicado en todas las naciones. Y entonces, luego de haber pagado el precio, ya estando muerto, una lanza abre su costado. Una operación igualita a la de Adán, cuando Dios tomó la costilla para hacer a Eva. Y cuando es abierto su costado, nace la iglesia del Señor. Y voy a decir algo que lo vengo repitiendo y repitiendo y repitiendo, y algunos hermanos de a poquito van entendiendo qué es lo que estoy diciendo. ¿Cuándo pagó la deuda el Señor? ¿Cuándo la pagó? ¿Cuándo pagó el Cordero de Dios la deuda por la humanidad? ¿Cuándo la pagó? En el momento de morir, ¿cierto? En el momento que ofrendó su vida en la cruz y no lo matan, sino que Él entrega su vida. Por eso muere horas antes que los que estaban crucificados al lado de Él. ¿Sabe cómo era el procedimiento? Cuando pasaba las horas y no moría, le quebraban las piernas para que queden colgados y mueran por asfixia. Pero no tuvieron que hacerlo con Jesús porque Jesús entregó su vida. Así que, ¿cuándo fue pagada la deuda? En el momento que Jesús entregó su vida. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia nace después que la deuda fue pagada. A ver, ¿cuántos entienden esto? Van a responder con un gloria a Dios. Otros van a saltar, otros se van a parar arriba del banco, otros van a zapatear, otros van a salir a dar una vuelta olímpica. La iglesia nace con la deuda pagada. Bienaventurado el que lo entiende. Bienaventurado el que lo entiende. En la obra de Cristo fue pagada la deuda y con la deuda pagada nació la iglesia. Por eso el mensaje de la iglesia es que hay salvación para todo aquel que cree. ¡Gloria a Dios! Bendito el Señor. Imagínase que cada argentino que nace y anotan su número de su DNI es un deudor. Alguien se tomó el trabajo de dividir la deuda argentina, la deuda externa de Argentina por la cantidad de ciudadanos que somos y qué bueno que me olvidé la cifra. Pero cada niño que nace en un país deudor es un ciudadano deudor. Ahora imagínense que por un milagro que solo puede ser un milagro divino, solo puede ser un milagro de Dios, sale por todos los informativos del mundo y por todos los medios que Argentina no tiene más deuda. ¿Cuántos argentinos digan cómo anhelo ese momento? Y una mamá está embarazada y está ahí para tener su bebé. Después que salió la noticia que la deuda está pagada, ese bebé nace. Ese bebé no nace deudor. ¿Se entiende? Nace con la deuda pagada. La iglesia de Cristo nació con la deuda pagada. Por eso nunca olvides esto. Tu Redentor pagó por ti. Amén. Y entonces ahí comienza la actividad del Espíritu Santo, que estuvo activo siempre, 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 siempre. Pero ahora el Espíritu Santo viene sobre la iglesia representada en esos 120 que estaban en el aposento alto.
hasta ese momento Jesús había trabajado con el pueblo de Israel, el pueblo judío. El pueblo judío de pura cepa, el que nació ahí. Pero ahora vino el Espíritu Santo y sacudió a todos los que habían venido de distintos países, de distintas ciudades, de distintas naciones y de distintos continentes. Estaban presentes en el momento que esos locos 120 llenos del Espíritu hablaban en lengua y hablaban en todos los idiomas de los que estaban ahí. ¿Cómo puede ser? Porque los que vinieron de visita, las multitudes que estaban de visita, dicen, ¿y esos no son galileos? ¿Cómo es que hablan en nuestra lengua? Y cuando uno mira en el libro de los Hechos, eran por lo menos 14 diferentes lugares del mundo de donde venía gente que todos hablaban diferentes idiomas. Y esos galileos que estaban en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, pero estaban hablando en las lenguas de todos los que estaban ahí. ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Es el mismo que lo sigue haciendo. Es el mismo que recibiste. Y si no lo recibiste, no te resignes. Eso hace el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo hago para no contar tantas cosas? Pero hubo un misionero en una tribu nativa y los nativos no entendían nada de lo que hacía el misionero y finalmente decidieron ejecutarlo. Lo habían hecho ya con varios misioneros. Pero este hombre no hablaba la lengua de la tribu. Y aquellos que debieron ser su intérprete no dieron la interpretación como debía, así que la tribu decidió matarlo. Y habían preparado su medio de ejecución y lo pararon ahí como quien le dieran la oportunidad de decir sus últimas palabras. Y el misionero dijo, ¿qué palabras voy a dar acá? Me encomiendo, Señor. Y en ese encomendarse al Señor, él empieza a hablar en lenguas. Y él habla en lenguas, y él habla en lenguas. ¿Y qué sucede? Los que estaban ahí para ejecutarlo empiezan a caer de rodillas. Empiezan a caer de rodillas. Uno y otro y otro y otro. Porque ¿sabe qué le dio el Espíritu? La lengua de la tribu. Y él estaba glorificando a Dios y explicando la obra de Cristo en la lengua de la tribu. El Espíritu Santo sigue haciéndolo en el día de hoy. Y puedo contarle muchos otros testimonios de gente a quien Dios le dio el idioma de ese lugar. A un predicador lo invitan a Rumania, un predicador argentino. Y el día que él va a predicar, lo presentan desde la plataforma y el traductor le dice, te están presentando como el pastor, el nuevo pastor de la iglesia. Y dice, pero entendieron mal porque yo fui invitado a predicar. Pero te están presentando como el nuevo pastor. Y lo traen a la plataforma y lo dejan solo. Y la esposa se queda en el banco diciendo, pero nosotros ni buenos días sabemos decir en rumano. Y este hombre se para ahí y el Espíritu le da la lengua rumana. Y predica en rumano. ¿Quién lo hace? ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo no tiene límites? Lo voy a ilustrar con un hecho bíblico para que entiendas de qué estamos hablando. En la Torre de Babel todos hablaban un mismo idioma y todos estaban de acuerdo en rebelarse contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les confundió las lenguas y chau, no se entendieron más. Bueno, lo que pasó en Pentecostés y lo que hace el Espíritu Santo es exactamente al revés de lo que pasó en la Torre de Babel. Nos hace hablar el mismo idioma. Nos hace hablar el mismo idioma. Por eso es que nos comprendemos entre los creyentes. Este está más loco que yo, pero nos entendemos. Yo tendría que haber visto ayer el momento de ministración, de profecía que hubo acá entre los jóvenes. ¡Qué locura esto! Pero era el Espíritu Santo hablando a uno y a otro. Bueno, desde el momento que se forma la iglesia, hasta que la iglesia se va de la tierra, porque sabe que un día se va a ir de la tierra. ¿Sabías vos? Que la iglesia se va de la tierra. La iglesia va a ser tomada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que va a ser tomada? Bueno, ¿cuántos saben que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó?
¿Cuántos saben que Elías sirvió a Dios y Dios se lo llevó? Con Elías dice que fue un carro de fuego. Y él se subió al carro y Eliseo lo vio irse y lo vio irse. Del mismo modo, Jesús subió al cielo. Y quiero decirte, vos también de la misma manera te vas al cielo. De la misma manera, si estás sobre la tierra todavía, te vas al cielo. Hermano, con los años que yo tengo, seguro, unos añitos más y me van a sepultar. ¿Sabe el terremoto que va a haber ahí? Los nichos se van a abrir, las tumbas se van a abrir. ¡Qué locura está diciendo! Es que eso pasó cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos. Hubo un terremoto sobre la tierra y los que habían muerto en esperanza, seguramente Abraham, Moisés, Josué, Caleb, resucitaron de entre los muertos y se fueron con Jesús al cielo. ¿Hay precedentes de eso? Sí, los hay. Y esa es la mayor evidencia que lo que el Espíritu Santo va a hacer con la iglesia, trasladándola al cielo, cuando llegue ese día. ¿Y está dicho en la Biblia? Sí, está dicho, pero no lo tomes como simbólico. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Nosotros caminamos sobre esta tierra cumpliendo todas las funciones que tengamos que cumplir, haciendo la tarea que tenemos que cumplir, pero listos para irnos con el Señor. Y algunas cosas me emocionan y otras me golpean fuerte. Y esto es lo que conté ayer y algunos hermanos me pedían que lo vuelva a decir hoy. Imagínense, están jugando Ñuble Central. Y la tribuna está llena y están todos gritando en la tribuna, pero en la tribuna hay creyentes. Hay hermanos en la fe. Ah, sí, los legalistas quieren dejar a todos, no quieren llevar a nadie. Pero hay gente convertida. Y no lo sabemos todavía, pero nos podemos llevar la sorpresa ahora en el festival que encontremos jugadores de fútbol testificando que tienen a Cristo en su corazón. Hay jugadores de fútbol que son creyentes. De algunos nos vamos enterando y de otros no. Así que están en la cancha jugando y la tribuna está gritando y de pronto el Señor viene y desaparecen jugadores de la cancha. Y desaparecen gentes de la multitud que está en las tribunas y ahí quedan los botines, queda la camiseta, queda la ropa de la tribuna, quedó el termo, el saco, el abrigo, la bandera, quedó todo ahí. Una desaparición masiva en el mundo entero. Pastor, esa fábula, ¿de dónde la sacó? Ninguna fábula está en la Biblia. Como un gran imán pasará sobre la tierra y todos los convertidos con la misma naturaleza de Cristo, ¡pac!, se pegan a Él. En el mundo entero estará ocurriendo. Lo que me conmueve, me sacude, es que el Señor dice, Jesús lo dijo, estarán dos durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Si tu cónyuge es creyente, ¿te preparás para vivir solo o te convertís también? Porque se te va a ir. Aunque la tengas abrazado o abrazada, se te va a desaparecer. Pero me sacude muy fuerte que vehículos en la ruta quedarán sin conductor. Probablemente aviones volando en el aire. Hay empresas que, creyentes o no, pero han tomado en serio cuando se enteraron esto y nunca ponen un piloto cristiano acompañado por otro piloto cristiano. Buscan algún incrédulo. Porque si este se va, que el otro agarre el timón. Pero me sacude muy fuerte esto. Alguna mamá estará con su bebé. Ella incrédula, rebelde, que rechazó al Señor, pero su bebé inocente. Estará siendo alimentado y de pronto se le desaparecerá de las manos. Porque así está dicho en las Escrituras. ¿Está advertido? Sí, está advertido. ¿El Espíritu Santo te hace saber lo que ha de venir? Sí, te hace saber lo que ha de venir. Prestale atención, por favor, porque eso está para venir. Eso está para suceder en cualquier momento. Y no quiero que te asustes, quiero que te consagres. Esto no es para asustarte, esto es para alentarte. Porque aunque tu vida física llegue al final aquí en la tierra, nunca llega al final en los cielos. Estarás presente delante de Él. ¿Estás listo para que te diga algo más?
¿Cuántos conocen alguna persona creyente que partió con el Señor? ¿Cuántos conocieron al hermano Miguel Fernández, esposo de Nora? ¿Cuántos conocieron a Norma, la mamá de Ivana? A Pedro, el papá de Pablo. A Setecase, ¿no? Roberto. ¿Qué tal, Pablo? Que tu papá se sienta en la mesa donde estás tomando mate y se viene a tomar mate con vos. Es una visión, es una ilusión, una alucinación. No, ¿qué es esto? Entonces, dame un mate también. Y te vas a dar cuenta que no es una ilusión. No, que también se lo toma el mate. Y te va a comer la factura que está ahí. ¿Te imaginas, Ivana? Le decía al pastor Pablo Silvestri, a Pablito, lo conozco de chiquito. Digo, Pablo, cuando el Señor venga, puede ser que pase esto. Tu papá se te siente al lado. Y te va a decir, tócame para que veas que soy yo. Porque eso sucederá instantes antes, porque la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Corrimos a Mar del Plata cuando me enteré que falleció mi mamá, mis hermanos me avisaron, así que con el autito como pudimos salimos. Cuando llegué a la madrugada, estábamos a horas nomás del sepelio, y estaba ahí al lado de su ataúd en el momento que iban a ponerle la tapa y estaba leyendo Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12, ¿no? Tesalonicenses 4, versículo 12. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero. Y dije, será una promesa de Dios que la voy a ver cumplida. Será la última promesa de Dios que verás cumplido parado sobre la tierra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, cuando eso acontezca, ponete en punta de pie. Porque ellos serán resucitados primero. Y pastor, ¿de dónde saca eso? ¿Qué pasó cuando Jesús pagó el precio en la cruz? Resucitaron los que habían muerto en esperanza. Y el Señor se los llevó, y dice la Biblia, se llevó cautiva la cautividad. A los que estaban cautivos se los llevó con Él. Así que no estamos inventando nada, simplemente estamos sintetizando lo que dice las Sagradas Escrituras. Por esto hay que predicar el Evangelio, porque Dios quiere redimir a todos, Dios quiere salvar a todos, Dios quiere que se salve ese que capaz que vos no querés que se salve, pero Dios lo quiere salvar. Y es mejor que trabajes para que esa persona sea salva. Porque si no lo haces vos, lo va a hacer alguien y Dios va a usar su vida. Por eso todas las actividades de evangelización tienen que ver con decirle a la gente que Jesús se hizo cargo de su deuda. Esto es el Evangelio. Evangelio, la palabra Evangelio significa buena noticia. La buena noticia es que Cristo pagó tu deuda. Entregásela y Él se lleva tu deuda y Él te da su salvación. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Shamarabasaya. Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento para mirar en las Escrituras, para ver en tu palabra lo que nos dejaste claramente explicado. Ahora iluminanos, Señor, para recibir este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirte esto, mi hermano querido, que estar en Cristo es glorioso. Y de pronto alguna persona si tiene dudas si el pastor cree o no cree toda la Biblia, yo creo en toda la Biblia. Creo en lo que sucedió en toda la historia. Creo que los muros de Jericó cayeron como está escrito en la Biblia. Creo que Dios abrió el mar. Todo eso. Pero quiero decirte, la historia ya pasó. Es como el encofrado de un edificio.
¿Con qué te quedarás para el resto de la vida? ¿Con el encofrado o con el edificio terminado? ¿Dónde vas a ir a vivir? Un tiempo más y el hermano Claudio se va a mudar a su casa nueva. ¿Te gustaría quedarte con el encofrado o con la casa terminada? ¿Y qué vas a hacer con todas las maderas que había ahí? Y los puntales, y los alambres, y la carretilla. Yo visito la casa de él y no hay nada. Porque él no va a vivir bajo el encofrado. Él va a vivir en la casa nueva. Ahora, ¿me entiende? Cristo es el edificio terminado. Cristo es el edificio terminado. Lo que sucedió en la historia, que es verdad, fue el encofrado, donde fue siendo mostrado cómo venía a ser edificada la iglesia. Llegó el momento, lo concreto descendió del cielo, fue metido en ese encofrado, tuvo la forma que Dios había dicho y el Espíritu Santo la llenó de vida y se prendieron todas las luces. Por esta razón, yo quiero cuidarme mucho de hablar de los símbolos, de hablar de la historia, porque los símbolos, la historia y todo lo que ocurrió en el pasado es el encofrado. Yo quiero vivir en el edificio terminado. Y a esto Dios nos ha llamado, a vivir en Cristo. En Cristo está todo. Oh, pero hermano, usted dice eso porque usted no sabe todo lo que me falta. Yo te voy a decir que es lo que te falta conocer a Cristo. Te falta entender lo que Cristo hizo por vos. ¿Cierto? El Espíritu Santo nos revela a Cristo en las Sagradas Escrituras. Pero claro, si seguís pateando los encofrados, te va a clavar los clavitos que quedaron en las maderas del encofrado. Te vas a enredar con los alambres que sacamos del encofrado. Pero si disfrutás el edificio terminado, vas a mirar a Cristo, su obra completa, su logro poderoso, la libertad que tenés en Cristo, el Espíritu que Cristo derramó sobre la iglesia. Vas a entender que está absolutamente distinto porque no aceptaste una modalidad religiosa, aceptaste al Dios que descendió del cielo, que pagó la deuda y que formó su iglesia. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia? Porque hoy tengo que invitarte a que pertenezcas a la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de que Cristo formó su iglesia, ¿cuántos se sienten parte? Diga, gloria a Dios, yo soy parte de eso. Yo soy miembro de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. No de una religión, sino del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amén. Y el Señor Jesús le entregó al Espíritu Santo la absoluta libertad para que moldee su iglesia. Por eso la comunión con Cristo comienza por creerlo. Continúa por aceptarlo. Sigue por entregarse al señorío de Cristo. Porque Él es el que hizo la obra y a todo esto te guía el Espíritu Santo. Este es el llamado permanente de Dios. Es el llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. En estos días del Congreso y los títulos de los libros nos hablan de responder al llamado. Claro, van así como un poquito más a fondo, porque está hablándole a creyentes que respondan al llamamiento que Dios les da en cuanto a ministerio, en cuanto a dedicación, porque entendemos que son salvos los que están leyendo ese contenido. Pero yo quiero que entiendas qué función tenés vos como miembro del cuerpo de Cristo con la gente que todavía no conoce al Señor, pues que seas un instrumento de ese llamado. Que seas la voz de Dios para decirle al que todavía no está convertido, y si te hace falta un empujón, ahora viene el festival con Palau, para darte un empujón. Hablé con el coordinador general, o sea, él me llamó, él quería saber si nuestra iglesia estaba involucrada, y cuando le empecé a contar se dio cuenta que estábamos involucrados. Le dije, hermano, por 2 meses yo personalmente le estuve hablando a la iglesia del festival. Personalmente y en todas las reuniones yo le estuve motivando a los hermanos que ya empiecen a observar la gente que quieren ganar para Cristo. En el folleto tiene lugar para 10 personas, pero no hay ningún problema si pone 15 o 20. Tampoco es un problema si no llega a 10, son 6, son 7. Pero es gente que te decidiste a hacerles enterar que Dios los está llamando a la comunión con su Hijo Jesucristo.
Por esto decimos, esto es personal. Los hermanos de las redes te van a acompañar, los pastores vamos a orar por vos, te vamos a bendecir, pero el trabajo lo vas a hacer, ¿cuántos dicen conmigo? Lo vas a hacer vos. Mirá lo que tenés que decirle, lo vas a hacer vos. Ahora devolvésela a decirle, lo vas a hacer vos. Es algo personal. Amén. Ahora que te vamos a acompañar, que te vamos a fortalecer, vamos a estar contigo en todo esto, porque el festival viene por 2 días. Va a sacudir la ciudad con publicidad, con dar a conocer. Ya me voy enterando de algunos famosos que ya están comprometidos a participar en el festival, pero cuando terminó el festival, al tercer día se desmontó todo y solo quedó la iglesia en acción. Y las almas que alcanzamos las tiene que cuidar la iglesia. Son llamados a la comunión con Cristo y la iglesia trabaja en arraigarlos en la comunión con Cristo. ¿Se entiende? Esta es la tarea que vas a hacer, así que te vas a convertir en mamá espiritual. ¿Cuántas hermanas tengo acá? A ver, chicas, levanten su mano, se van a convertir en mamá espiritual. ¿Cierto? A ver, muchachos, levanten la mano todos los varones, te vas a convertir en papá espiritual. Tengas la edad que tengas, vas a convertirte en un papá espiritual. Vas a guiar, vas a criar hijos espirituales. Vas a enterarte de lo que es ser padre. Pero los vas a criar. Y qué felicidad cuando los veas consagrados en el altar. Cuando los veas llenos del fruto del Espíritu, los dones del Espíritu llenando esa vida. ¿No? Esta es la emoción que tiene el hermano Pinilla, que él fue así como el tutor espiritual de Matías. Le dijo al papá, porque ¿qué tenía? 11 años por ahí. Le dijo, yo me hago cargo de cuidar a este chico y lo llevaba a las reuniones. Y ahora se te ha vuelto misionero. Ya viaja a Europa. Y ojo que ayer escuché la profecía que se va para Asia, para África. ¿Qué tal? Cuando yo vuelvo, voy cada tanto por la iglesia donde me convertí, donde me entregué al Señor. Algunos hermanos eran grandes, por supuesto, ya no están, pero los que quedan, cuando voy por ahí me abrazan y están felices, porque ellos fueron mis consejeros, ellos fueron mis tutores, ellos fueron cuando yo era un pibe de 16 años lleno de dudas y temores, fueron los que me abrazaron y me ayudaron a arraigarme en la fe, y ellos se van enterando que Dios llamó mi vida y estoy sirviendo en tantas cosas y sienten qué felicidad. Algunos de ellos ya todos arrugaditos, pero están felices. Bueno, no digo que vas a estar arrugadito, porque tal vez sea todo más rápido. Y esas personas que ganaste para Cristo, cruzarán fronteras. Y de un modo u otro vas a verte duplicado, triplicado, multiplicado en las personas que ganás para el Señor. Porque este es el anhelo de Dios. Mirá, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Impresionante estas breves y cortas palabras. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, es decir, que ese Dios que llama a las personas a la comunión con Él, los sostiene, los guarda, los bendice, no los abandona, porque Dios es, decirlo conmigo, Dios es fiel. Bienaventurado el creyente que aprende a confiar en la fidelidad de Dios. Y Dios nos ha llamado ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es la comunión? Cercanía, amistad, diálogo. Por eso te animo a orar. Te animo a orar. No nos tiene que pasar, ¿eh? Ayer está bien, estaban cansados los chicos, pero cuando cantábamos los coros, cantaban, saltaban, bailaban, danzaban. Cuando los animé a orar, 3 o 4 respondieron a la oración. A los demás les tuvimos que dar cuerda y les tuvimos que dar cuerda para que digan un gloria a Dios y 3 amén. Quiere decir que en la vida cristiana una de las dificultades es que no aprendemos a hablar con Dios en la oración. Y comunión es el diálogo. Comunión es diálogo. ¿Amén? ¿Están asustados? Sonrían porque cuando la gente está seria el pastor se enoja y empieza a tirar palo.
Gloria a Dios. Amados, esta es la comunión con Jesús, esta es la comunión por la que Jesús oró. Dios nos ha llamado a la comunión con Cristo y esta es la oración de Jesús. Mira, no sé cuántos años después Juan escribe el Evangelio y relata en el capítulo 17 la oración de Jesús. Jesús hizo esa oración cuando estaba con ellos. Ahora Jesús ya fue al cielo. Juan está bendecido, impulsado, inspirado por el Espíritu Santo, pero pasaron muchos años y él está escribiendo palabra por palabra la oración de Jesús que aparece en San Juan capítulo 17. ¿Sabes qué estaba pidiendo Jesús? Padre, que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Qué expresión de comunión, ¿verdad? Unidad, vínculo. Y esto es lo que Jesús estaba pidiendo, que los creyentes en Él sean uno con Dios y con Él. Esto es comunión. Entonces Dios ya no es ese lejano al que hay que gritarle para que venga. Hay que descubrir que está bien cerca. ¿Sé cuánto hace que no cantamos ese coro? No, tan cerca de mí, tan cerca que hasta lo puedo tocar. Se tiene que formarse esa convicción de la cercanía de Dios. Ahora voy a decirte qué sucede. Dios nunca estuvo lejos. Nunca. ¿Quién se aleja de Dios? Las personas. Las personas. Y está clarísimo, clarísimo, que aún ese incrédulo ateo que negaba a Dios, Dios nunca salió de al lado de él. Fue el primer pastor que Pablo tuvo en su infancia. Don Vladimiro Leschik, que ya está con el Señor, ateo, un militar, así el apellido ya te dice, con descendencia rusa, de corazón duro, declaradamente ateo, pero en la Antártida se cae en un pozo de hielo y su radio se queda sin batería, sin manera de comunicarse, y la patrulla lo buscaba, pero no lo encontraba. Y él sabía que ahí en el pozo donde estaba era el fin de su vida. Sin comunicación, y si se comunicaba, ¿qué iba a decir? Estoy en un pozo, no les podía dar las coordenadas. Pero ahí en el pozo, ese ateo. Por eso Dante Gebel dice que cuando el avión se sacude o se va a caer, no quedan ateos arriba del avión, todos se convierten. Esa es la prueba de que Dios nunca se alejó. Es la persona la que se aleja de Dios, pero Dios no se aleja de la persona. Y ese ateo, testarudo, duro, hace una oración muy simple y dice: Dios, si estás en algún lugar, sácame de acá. Y no supo explicarlo nunca, yo lo oí personalmente porque lo tuve de estudiante en el Instituto Bíblico. Dice: hermano, usted no lo va a creer, yo estaba en el pozo, pero terminé de orar y yo estaba parado al lado del pozo. Y la patrulla que estaba desesperado buscándolo, lo vieron y lo rescataron. Él no estaba al lado de Dios, pero Dios estaba al lado de él. Porque Dios está buscando que te entres en comunión con Cristo. Y esta es la tarea de los creyentes, anunciar a Cristo. Amén. Que puedas romper todo límite. Y porque aquel con el que compartas diálogo, relación y amistad, pronto vas a estar imitándolo y vas a imitar a Cristo. Y amar e imitar a Cristo te transforma la vida. Así que yo quiero dejar esta mañana, voy a unirme al concepto del llamado. No sé si alguna vez escuchaste un llamado a la inocencia. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se le llama inocente al inocente? Porque un inocente no dice sabérselo todo. El inocente reconoce no saber nada. Así que quiero hacerte un llamado a la inocencia. ¿Quién hizo esta experiencia de llamarse a sí mismo a la inocencia? Mira quién. Pablo, que saber sabía. De la historia no le iban a discutir a Pablo. Si él había sido un religioso de esos consagrados que se sabía de todo, se sabía de
todo. Pero Pablo dice, me propuse no saber nada. Absolutamente nada. Lo único que quiero saber es de Cristo entregado en la cruz por mí. Por eso el ministerio de Pablo fue tan contundente. Él se declaró inocente, no se abrazó a la historia, a los símbolos, al conocimiento. Se abrazó a Cristo. ¿Está mal saber? ¿Está mal conocer? Siempre que no ocupe el lugar del señorío de Cristo. Siempre que no ocupe el lugar de la revelación de la palabra. No sé cuántos estudiantes hay presentes, pero no le voy a pedir que levante la mano para poder decírselo con toda la libertad y no comprometer a nadie aquí. Hay estudiantes que solo leen el versículo por el que tienen que rendir examen. No leen las Escrituras para alimentar su espíritu. No se dedican a investigar de Jesús. Me encantó la predicación del hermano Pablo Verón ayer. Él arrancó su predicación mencionando no sé cuántos detalles, así que yo voy a ir a la grabación, pero por lo menos 15 o 20 detalles clarísimos respecto al Señor Jesucristo. Semanas atrás, yo pude apartarme un día para meterme en las Escrituras. Y me zambullí en el libro de Colosenses con el que venimos trabajando de hace tiempo y encontré más de 25 descripciones así, ping, 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 bien claritas de quién es Cristo. Y eso es lo que dijo Pablo, me propongo no saber nada, solo quiero saber a Cristo. Entonces quiero hacerte este llamado a la inocencia. No busques conocimiento para andar alardeando de lo que conoces. Y es silencio. Pero para que no te asustes, quiero hacerte un llamado a la sabiduría. ¿Estamos? Es que la inocencia del mucho saber, o mejor dicho, el mucho saber puede distraernos de profundizar de quién tenemos que saber. Corintios 1, Primera de Corintios capítulo 1, tremendo pasaje, pero para que comprendas a qué me estoy refiriendo, vamos a versículos, en el mismo capítulo 1, vamos a versículos 30 y 31. Mas por Él, por la obra del Espíritu, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Para que como está escrito, el que se gloríe, no se gloríe en lo mucho que sabe, se gloríe en el Señor que tiene. ¿Se entiende? Creo que semanas atrás el pastor Matías Gambini estaba presentándonos este pasaje. Hurgué buscándolo ahí en la página, no quería volver a escuchar todo el mensaje, porque nos estaba hablando de esto, cómo estás centrado en Cristo. Ahora, si tenés a Cristo, tenés la vida. En Cristo tenés la sabiduría. ¿Por qué? Porque nadie descendió del cielo para contarte qué hay en el cielo, sino Jesús. Nadie te va a explicar la gloria y la majestad del Padre, sino Jesús. Nadie va a hacerte entender el alcance del poder del Espíritu Santo, sino el mismo Señor Jesucristo. Y Él le decía a los apóstoles, yo me voy, pero viene el Espíritu. Y ellos no lo entendían. El sentimiento de orfandad los invadía. Por eso es que cuando el Señor se va para el cielo, se quedan mirándolo y tienen que bajar 2 ángeles y decirle, muchachos, quédense tranquilos. Vayan a anunciar todo lo que Jesús les dijo, porque va a volver de la misma manera. Y en pocos días ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a entender todo lo que Jesús les había dicho. ¿Sabes cómo se hace para entender la palabra de Dios? Llenarte del Espíritu. Cuando estás adorando, cuando estás ayunando, cuando le estás dando lugar al Espíritu Santo, se te empieza a abrir el entendimiento. Y pasajes que leíste, que los conoces de memoria, que lo cantaste en cuantas canciones, y te acordás de cuando eras niño, lo aprendiste en la escuela dominical, y lo podrías recitar de memoria, pero cuando el Espíritu Santo te ilumina, esa palabra cobra vida dentro tuyo. Entonces quiero hacerte un llamado a la inocencia
para que tu fe no esté fundamentada en lo mucho que conoces, sino un llamado a la sabiduría, que tu fe esté fundada en aquel en quien crees. Porque quiero decirte, en Cristo está todo. Por esto Pablo que hizo la decisión, me propuse no saber nada. Me propuse no ir con argumento, porque a Pablo no le iban a ganar ninguna discusión. No había manera de ganar las discusiones. Sabía hablar varios idiomas. Había sido un religioso entrenado. Él podía discutir con cualquiera, pero dijo, no me importa nada, no quiero volver a asentar mi fe sobre el viejo conocimiento, sino el Cristo crucificado por mí que pagó mi deuda. Bienaventurado el que comprende esto y toma en cuenta ese llamado a la inocencia, no a la ignorancia. ¿Qué diferencia, no? Hay una diferencia entre el llamado a la ignorancia y otra el llamado a la inocencia. La inocencia es no valerse de lo que sabe, sino del que cree. ¿Verdad? Lo sé la historia. Yo sé que los muros de Jericó cayeron por el canto y la alabanza del pueblo. Yo sé que Moisés levantó la vara y el mar se abrió. ¿Y a cuántas cosas podríamos apelar del conocimiento de la historia? Y el peligro es que nos olvidemos del Cristo de la gloria. Del Cristo de la gloria no te olvides nunca, porque Moisés no te va a redimir. Están un poco asustados, pero todavía creo que puedo decir esto. Y me encantó que se lo escuché al presidente nacional de la Unión de las Asambleas de Dios, el pastor Osvaldo Carniva, quien tuve el honor de casarlo, que se me casó con una chica de la iglesia. La animé para que vaya a estudiar al instituto y se me enamoró allá y no me la devolvieron más. Y el pastor Osvaldo decía, recibí el Espíritu de Cristo, porque Él se entregó por ti. Él es tu Salvador. ¿Y por qué decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si llegara a suceder que lo escuchás en algún evento, en algún congreso, en algún video, decirle, ya lo aprendí. Venga acá para recibir el Espíritu de Josué. Venga, porque voy a imponer las manos y usted va a recibir el Espíritu de David. Qué lindo suena, ¿eh? No, el Espíritu que me salva es el Espíritu de Cristo. Porque ni Moisés, ni David, ni Josué, nadie fue crucificado por mí, pero sí Cristo se entregó por mí. Yo quiero el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es nada más ni nada menos que la persona del Espíritu Santo. Aquel que está encargado de formar a los creyentes, de arraigar a los creyentes, de iluminar a los creyentes, de unir a los creyentes, de capacitar a los creyentes para ganar el mundo para Cristo. No te conformes con nada menos, y mucho menos te dejes engañar. Venga acá porque voy a orar y usted va a recibir el Espíritu de Moisés. Y le recibílo vos, yo quiero el de Cristo. Porque usted va a levantar la vara. No, yo voy a declarar en el nombre poderoso de Jesús. Es la persona divina que está en el trono, que tiene toda la majestad, porque no hay nadie más. Al único que el Padre lo hizo Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El único Señor de señores y Rey de reyes es el Señor Jesucristo. Yo quiero animarte que te pongas en pie y des gloria al Señor y alces tu oración ahora que sabes de quién estamos hablando. Dale gloria a tu Señor, dale gloria. La majestad, la honra, la gloria le pertenece a Él. Juan